Entonces, ahora sí, unas cuantas cuestiones que nos conviene trabajar en el experimental, en la parte experimental de la Olimpiada, ¿sí? Va, la parte experimental. Entonces les digo, tenemos dos partes, la primera parte y la segunda parte. La primera parte tiene que ver con el montaje experimental que les den y las diferentes técnicas que ustedes puedan tener para trabajar con ese tipo de materiales. Esta parte de aquí podemos decir que requiere, la principal habilidad que requiere son habilidades, eh, ¿cómo lo digo? Bueno, ya vamos a ponerlo tal cual. Motrices finas, vamos a decirlo así. ¿Qué significa eso? Bueno, básicamente poder tener cuidado a la hora de trabajar con las manos. Si ustedes tienen como movimientos muy burdos a la hora de, vaya, con su, con sus manos, pues, van a tener problemas con el montaje experimental. No sé si alguno de ustedes alguna vez tuvo la oportunidad de revisarlo, creo que ya no hay nadie que lo haya presentado como tal, pero déjenme, les pongo un ejemplo de un examen experimental nacional y de hecho vamos a buscarlo en internet para que vean de lo que les hablo. Eh, este examen es el de la Olimpiada Nacional 2023. Les digo, esa me tocó presentarla a mí, entonces les puedo hablar con bastante, vaya, familiaridad de lo que tiene que ver este problema. Y pues nada, ese problema trabajaba con lo que eran corrientes parásitas. Pues si no las conocen, las eddy currents, como también les dicen. Y pues nada, esas corrientes las producían girando un imán a lo largo de dos barras de aluminio. Entonces déjenme, si esto funciona, ahí está. Déjenme, les comparto pantalla acá para que vean lo que les estoy refiriendo. Mm, Ahí está, me parece. Sí, muy bien. Entonces, acá, ahorita la Olimpiada Mexicana 2023. Ah, 22. Bueno, un año más, un año menos. Este, así era del 22. Ya, ahí está. Pero eso es lo que les quiero compartir. Ahí está, frenado magnético con corrientes parásitas. Y aquí un ejemplo de un montaje experimental en el que hay que tener muchísimo cuidado. La famosa cafetera, en efecto, la famosa cafetera. Muy bonito el artwork del problema, por cierto. Pero bueno, el montaje experimental, unos imanes, unas barras, canaletas y lo más complicado de trabajar, las barras de metal, las barras de aluminio. Entonces, a la hora de hacer este experimento, lo que tenían que hacer es, bueno, les daban una tabla de cartón, ahí están, bueno, como de conglomerado, yo qué sé. Entonces, esta tabla de cartón, ustedes las podían usar, en la parte de atrás tienen un palo, no sé si alcanza a ver por aquí, creo que no. No, bueno, pero el chiste es que ustedes pueden cambiar la altura de inclinación relativa de las dos tablas utilizando justamente un palito que tienen en la parte de atrás. Las pueden subir, las pueden bajar de tal manera que pues cambie ese ángulo de inclinación. Entonces, la primera parte, la que tenía que ver con cambiar ese ángulo, la verdad es que era muy sencilla de realizar porque pues nada más era subirle y bajarle. Y hasta eso funcionaba bastante bien. La parte complicada de este problema experimental era la segunda, donde tenían que mover, no sé si aquí se alcanza a ver. No. Pero bueno, hay dos partes de este experimento, básicamente. Una que tiene que ver con justamente variar la inclinación y otra que tiene que ver con variar la distancia entre las dos barritas. Y pues justamente, bueno, y creo que vale la pena notar dos cosas. Primera cosa que vale la pena notar, a la hora de hacer un experimento y que tengan varios parámetros involucrados, si ustedes quieren determinar esos diferentes parámetros, tienen que hacerlo por separado, por lo general. Hay algunos tipos de linealización que permiten hacer eso de un jalón, pero es lo que es menos común, no lo que es más común. Así que bueno, les comentaba, si tienen varios parámetros que quieren determinar, en este caso la relación les da una constante dimensional, una variable que va a ser la velocidad, otra variable que va a ser la distancia. Si ustedes quieren determinar estos parámetros con sus exponentes respectivos, requieren diferentes mediciones. Una linealización a lo más les va a dar dos parámetros, que es la pendiente y la ordenada del origen.
Si ustedes tienen más incógnitas en su problema, se van a ver obligados a realizar más mediciones o a realizar mediciones de manera distinta, de manera independiente para encontrar ese problema, ese parámetro que queda. Entonces, por ejemplo, acá se hacía primero esta parte donde se cambiaba la altura de la mesa, bueno, de las tablas relativas entre ellas, para encontrar la velocidad terminal que alcanzaban. A un mayor ángulo, mayor velocidad terminal, a un menor ángulo, pues menor. ¿Sí? Y pues esa era una parte. Eso les permitía determinar, por ejemplo, este coeficiente que tiene que ver con la velocidad y parte de la K, si mal no recuerdo. Y la otra parte del experimento consistía en, bueno, ustedes tienen las barras de aluminio, ahí están. Y lo que hacen es, bueno, en vez de dejarlas ahí estáticas, lo que van a hacer es cambiar la separación entre ellas. Y ahí es cuando entra lo que les digo de la habilidad motriz fina. Si, vaya, si no tenían cuidado con esas barritas, si una les quedaba medio milímetro más separada que la otra, o bueno, un milímetro por no exagerarle, la dependencia cambiaba radicalmente, así drásticamente. Y entonces, pues, salían cosas extrañas. No les voy a mentir, ese experimental estuvo bastante complicado por esa misma situación. En general, a la gente le fue muy mal, eh, sobre todo en esa última parte. Pero bueno, lo que quiero que nos llevemos de todo esto es que hay que tener mucho cuidado con el material, con cómo se utiliza. ¿Sí? Em, Otro ejemplo, en la Internacional 2023, les digo, hablo de la experiencia, no les voy a inventar con otras Olimpiadas, les ponían ¿cómo decirlo? Un montaje que tenía que ver con un montón de componentes ópticos. Y la parte interesante de ahí era, por un lado, alinear todo, porque esa es otra cuestión, en esta parte de mover las cositas, cuidar las alineaciones. Y pues no, también era una cuestión complicada porque había que mover las cositas de tal manera que se pudieran alinear, es decir, minimizar los efectos que uno no quiere que se presenten. Y en ese sentido, creo que hay varias cosas que les puedo mencionar como tips para que tengan en cuenta cuando monten un experimento de este tipo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, creo que hay que tener varias cuestiones. Y una de esas es procurar que el montaje sea estable. Y con montaje estable, pues justamente la idea es que no se mueva, es decir, que no esté tambaleándose, que tenga la menor posibilidad posible, eh, valga la redundancia, que la posibilidad de que se mueva o de que cambie de alguna forma la, la- la- el estado del sistema mientras ustedes hacen sus mediciones, que esa posibilidad sea lo más pequeña posible, por favor. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen, por ejemplo, en ese problema, tienen ahí su tablita, tienen las dos barritas y mueven tantito una, ese tantito que se movió puede afectar drásticamente a sus mediciones y a cómo van a darse. Entonces, en ese sentido, si ustedes procuran que se estabilice, y cuando digo procurar es ver cómo se las ingenian para que quede relativamente estable. Por ejemplo, algo que se suele utilizar mucho y bueno, que suele darse en esos problemas es vaya, un tubito de Durex. Entonces, con ese Durex, masking o lo que sea, uno puede pegar de manera pues relativamente decente esas barras a la plataforma. Y pues ya teniéndolas bien pegadas es más complicado que se mueva el sistema y es más complicado que, vaya, ocurran cosas que no deberían de ocurrir. Entonces, nada, esa es una recomendación, por ejemplo, procurar pegar las cosas bien, de tal manera que se pueda tener un montaje estable. ¿Qué otra cuestión vale la pena mencionar? Mm, Algo que también puede ser relativamente decente es, ¿cómo se los explico? Vaya, permítanme mostrarles el experimental del IFO del 23 para que tengan un poquito este, de referencia a lo que les estoy comentando. Espérenme, tengo los documentos en un drive, ahorita se lo abro. Pero bueno, para no hacerles el cuento largo, la idea básicamente es que puede que el montaje experimental sea muy complicado y si ustedes se ponen a hacer alineaciones en cada uno de los
problemas, perdón, en cada uno de los pasitos que les piden todo al principio, se les puede ir el tiempo de manera muy dramática, pues muy rápida. Y espérenme tantito porque ya se me perdió esto. Entonces, para evitar ese tipo de cuestiones, algo que les puedo decir de la experiencia que más o menos me parece que vale la pena destacar, es que algo que pueden hacer es montar de manera medio, vaya, de manera no tan fina vaya, el montaje, pues, lo que les den, y luego preocuparse por afinar los pequeños detalles. Entonces, si me permiten tantito, ya tengo el documento, les comparto pantalla. Aquí está. Y ahí está. Entonces, a dicho sea de paso, este experimental se parecía mucho a lo que les tocó a ustedes en su segundo selectivo, el problema teórico, porque también tenía que ver con la birrefringencia. Nada más que este era birrefringencia lineal en una placa, ¿no? Ahí sí revisaron los problemas del que les recomendé, del Kevin Shu, pues podrían haber encontrado un problema de este tipo, donde se trata esto. Pero si no, me parece que esta es una placa de un cuarto de longitud de onda, no estoy seguro, pero bueno. Chistes que se cambian, ahí está la teoría, bla, 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 bla. Y ahora sí, la parte interesante de esto es el montaje experimental, que como pueden ver no es nada trivial. Ahí son un montón de componentes ópticos que hay que alinear de la mejor manera posible para que se llegue al resultado. Y entonces, algo que por lo que tengo entendido pasó bastante esa vez y que resultó algo contraproducente, fue que la gente se preocupó mucho por alinear los componentes pasito a pasito antes de terminar de completar el montaje. Y eso les digo, es complicado, no recomendable, porque pues si no terminas de montar el sistema, pues no puedes hacer ningún tipo de medición. Y es mejor hacer mediciones malas a no tener mediciones. ¿Por qué? Pro tip. La mayor parte de los puntos, por lo general, de una parte experimental se van a las mediciones. Entonces, si ustedes hacen todas las mediciones posibles, van a poder, por lo general, ganar una cantidad de puntos bastante alta, bastante recomendable. Entonces, eso también creo que vale la pena mencionarlo después. Y de hecho, si revisan ustedes la solución, ahí se puede ver justamente ese tipo de comportamiento. Eh, no, creo que en ese no se les olvidó ponerla tal cual. Estas son las hojas de respuesta. Sí. Entonces, miren. Acá nada más como referencia las tablas de datos, que son de las cosas que pues, uno siempre puede obtener de manera relativamente sencilla. Pues miren, aquí de 4,7 puntos de todo el problema, dos se van en medir justamente datitos, ¿no? En hacer tablas. Y pues eso se puede hacer de manera bastante sencilla. Entonces, en general, los datos son cosas que uno tiene que procurar abordar de la mejor manera posible. Digo, aquí no sé, son un montón de datos. Y se sabe un montón de datos porque aquí se tomó, vaya, demasiados para que les quedara este tipo de comportamiento. Pero en general eso no tienen que tenerlo, ¿sí? En general son mucho menos datos los que se busca medir y ahorita podemos hablar un poquito más al respecto si son muchos datos. Pero bueno, aquí esos muchos datos tienen una razón de ser y es que este problema justamente lo que les pide es ver como el perfil del comportamiento, les pide ver el máximo, les pide ver los mínimos de ese sistema. Y eso creo que también vale la pena mencionarlo. No todos los problemas experimentales se tratan de hacer linealizaciones. Ahí hay un problema que no se trata de hacer linealizaciones. Ya lo probamos. XD. Entonces, a lo que quiero que se queden, pues, es que, pues, de entrada, procuren tomar la mayor cantidad de datos posibles antes de hacer el análisis de datos. Si le preguntan a Diego, aquí presente creo, esa es una estrategia que funciona por lo general. Le fue bastante bien en el experimental del iPhone del 24, justamente haciendo eso. Entonces, pues nada, déjenme les anoto esas cuantas observaciones. Procurar que hacer un montaje estable y, y realizar mediciones
todas las mediciones posibles, ¿sí? Si tienen que elegir entre hacer el análisis de datos de unas mediciones, ¿haciendo qué? Ahorita lo vemos. Justamente hacer esto de las mediciones posibles, quien preguntó. Si ustedes tienen que elegir entre hacer mediciones por un lado y hacer el análisis de datos de esas mismas mediciones por el otro, váyanse por realizar más mediciones, a lo mejor de otro problema o de otro inciso. ¿Por qué? Porque nuevamente las mediciones les permiten trabajar más puntos en menos tiempo que lo que les tomaría probablemente realizar el análisis de esas mediciones. Y pues nada, si ustedes acaban de tomar las mediciones que tienen que tomar, pues siempre pueden realizar el análisis. Y más aún, dependiendo del tipo de sistema que tengan que considerar, puede ser que puedan estar realizando tanto mediciones al mismo tiempo como el análisis de datos, dependiendo del tipo de experimento que tengan. Por ejemplo, y los experimentos que tienen que ver con termodinámica suelen tomar mucho tiempo, pero mucho, mucho, mucho tiempo de realizar, porque pues justamente las cosas que se suelen medir en termodinámica dependen en cambios de temperatura. Y esos cambios de temperatura por lo general están relacionados con conductividades térmicas. Y esas conductividades térmicas, pues, son de temperatura en función del tiempo. Y entonces, por lo general, ustedes se tienen que esperar una cantidad de tiempo razonable entre medición y medición. ¿Sí? Y entonces, pues nada, creo que también es otra cosa que vale la pena mencionar. Si las mediciones se tardan, ustedes tienen que ver la forma de ocupar el tiempo de manera eficiente. Si ven que se tardan, hay media hora en que les llegue un dato, puede ser el caso de que se tarde media hora en que les llegue un solo dato para su problema, pues tienen que ver cómo ocupan esa media hora para trabajar con la demás parte del problema o el otro problema que tengan en el examen experimental. ¿Sí? Entonces, bueno, si las mediciones se tardan, aprovechar el tiempo. Y en general, eso es algo que hay que hacer. La parte complicada de los exámenes experimentales en general en las Olimpiadas es ver cómo le hacen ustedes para utilizar el tiempo de manera eficiente. Sí, es como la parte donde tienen que hacer más multitasking. Por ejemplo, pueden tener que en una parte del sistema tienen una caja que mide conductividades y entonces tengan que estar viendo ahí cada cuánto miden una temperatura, por decir algo. También puede ser que tengan en el mismo examen experimental otro problema completamente distinto que tenga que ver con, yo qué sé, óptica o con un péndulo, no sé. Y entonces, pues en lo que hacen toda la parafernalia del péndulo, tienen que estar viendo cada cuánto hace una medición en la otra parte, en el otro sistema. ¿Sí? Entonces, también quiero que vale la pena mencionar eso. Si hay dos problemas, y atacar ambos a la vez, al menos en cuanto a mediciones respecta. Sí, depende mucho del tipo de problemas que les toque. Vamos a poner aquí si es apropiado. Depende mucho del tipo de problemas que les toque, pero pues sí, justamente, si son como muy complementarios entre sí o si tienen mediciones que tienen un perfil completamente distinto una de la otra, una escala de tiempo distinta para unas mediciones que las que tiene la otra, les conviene y deberían hacer las mediciones de manera, intercalada entre los dos. Porque si se enfocan exclusivamente en una parte, en un problema, van a dejar el otro completamente descuidado. Y ese problema de descuidado podría haberles garantizado muchos puntos si lo trabajaran aparte, pues al mismo tiempo. Un ejemplo, en la IFO del año pasado, la del 24, había que trabajar una parte que era un sistema óptico y otra parte que era una caja ahí súper tecnológica que tenía varias mediciones de temperaturas y justamente conductividades térmicas. Y entonces, en ese sentido, lo que vale la pena mencionar es que si ustedes se enfocaban en uno de los dos, descuidaban el otro de manera bastante radical. Y la termodinámica tenía justamente la característica de que las mediciones tardaban un montón, por eso les digo lo que les digo. Mientras que en el de óptica, pues básicamente era pelearse con el montaje y luego estar haciendo un montón de mediciones. Entonces, ahí algo que convendría hacer en retrospectiva es, por ejemplo, ustedes hacen las mediciones de óptica en un momento y por otro lado, ustedes hacen las de termodinámica, pero
por ejemplo, si a la termodinámica les toma 5 minutos para sacar una medición, por decirlo. Ustedes hacen el montaje en termodinámica y ustedes van viendo con un cronómetro. Ahí siempre de los siempre les van a dar un relojito. Y si no, ustedes lleven su relojito. Por lo general, si se los dejan utilizar. Y en ese relojito vayan midiendo el tiempo. Si ustedes saben que se tienen que esperar 5 minutos a que esté la medición de la termodinámica, esos 5 minutitos vayan ustedes al otro experimento, en este caso la óptica, a hacer mediciones, ¿sí? Y por eso les digo, importantísimo tener un relojito a la mano. Buen momento para hacerle promoción a Casio. Este, aunque, bueno, el año pasado se pusieron medio roñosos con eso. No dejaban utilizar relojes digitales, nada más de los analógicos de los de manecillas. Pero bueno, y eso, hay que tener mucho cuidado con eso. Y otra cosa que vale la pena ver ahí, y que es básicamente lo mismo, planear las mediciones, ¿sí? Que es básicamente eso que les estoy comentando. Ustedes dicen, bueno, estoy 5 minutos sacando mediciones acá, y después de esos 5 minutos saco una medición acá. Vuelvo a poner el cronómetro acá, no sé, 5 minutos después, y en esos 5 minutos voy haciendo las mediciones acá. Y así, si acaban las mediciones allá, bueno, empiezan el análisis de datos. Sí, pero teniendo mucho cuidado, les digo eso, con el tiempo, ¿sí? Porque ahí es vaya, es crítico que tengan buen manejo del tiempo a la hora de hacer eso. Otra cuestión que vale la pena mencionar, y de hecho ahorita vamos a hacer un poquito de trampa. Déjenme les muestro el examen experimental del IFO del 22, ese ya lo trabajamos, eh, pero bueno, creo que vale la pena mencionarlo otra vez. Si ustedes recuerdan, en ese examen experimental teníamos dos partes. Una que revisamos con bastante detalle la otra vez, cuando revisábamos problemas de sistemas no inerciales y demás. Y pues nada, revisamos un montón de cositas, ¿no? Entonces, por un lado, estábamos viendo que teníamos esta parte A, parte B, parte C, en fin, un montón de cosas que hacer, ¿no? Y aquí quiero que noten una parte que dice que se pueden reutilizar mediciones. Eh, bueno, no lo encuentro, la verdad. Este, sí. Bueno, ustedes créanme. Hay una parte donde sí dice que pueden reutilizar mediciones. Y si no, esto me consta que está en la parte de acá. Aquí, reutilizar mediciones, reutilizar mediciones. Aquí está. Ya sea a la hora de recolectar más datos o reutilizando datos previos, determina el valor de tanto, ¿no? Y en ese sentido, es importante que tengan en cuenta que pueden reutilizar mediciones. Les digo, lo más importante en un examen de Olimpiada es el tiempo. Si ustedes hacen las cosas rápido y el tiempo es su amigo, todo bien. Si se tardan mucho tiempo, si se atoran, todo mal. Entonces, si ustedes pueden ahorrar tiempo al no tener que hacer más mediciones, ese tiempo lo pueden emplear en el análisis de datos, que es lo que vamos a ver después. Y ese tiempo extra puede salvarles la vida. O, bueno, tal vez demasiado dramático, pero pues sí puede hacer una diferencia sustancial, pues, en cómo les vaya a la hora de hacer ese problema. Entonces, bueno, aquí en alguna parte eh, hay una sección que dice explícitamente, ten muy presente cómo haces las mediciones. En ese sentido, lo que recomiendan es, antes de empezar a medir, antes de empezar a trabajar cualquier cosa, lee completamente el examen. Lee completamente todas las cosas que se espera que hagas. Porque si tú revisas todo lo que se espera que hagas, vas a poder ver cómo se relacionan unas partes con otras, cómo se relacionan unos datos con otros. Y en principio, cómo le podrías hacer para trabajar una sección de manera más eficiente o cómo podrías encontrar ciertos datos que puedas reutilizar de tal manera que no los tengas que repetir de una parte a otra. Y pues eso justamente es lo que quiero que noten. Eh, vaya, si ustedes escogen inteligentemente sus datos en la parte A, ya no tienen que hacer ninguna medición adicional para la parte B. Y de la misma forma, si mal no recuerdo, si ustedes escogen inteligentemente sus datos para unos incisos de la parte C, ya no tienen que hacerlo tal cual para los de la parte C.2, por ejemplo, C.3, no me acuerdo. Entonces, moraleja de todo esto. Antes de ponerse a hacer mediciones, hay que tener mucho cuidado y procurar, eh,
¿sí? Planear mediciones de manera que sean eficientes, ¿sí? Buscar la eficiencia. Eh, Eficiencia. Pero les digo, si tienen que escoger entre hacer un análisis de datos y hacer mediciones, hagan más mediciones, cumplan todas las que puedan dentro de lo que les pide el experimento. Y pues ya teniendo las mediciones, pues preocúpense por la parte teórica. Pero sí, la parte de mediciones es la que les procura más datos en menos tiempo. Así que pues, ajá, creo que es donde uno debería de enfocar más. Entonces, bueno, planean sus mediciones, buscan eficiencia. ¿Qué otra cosa vale la pena mencionarles? Bueno, eh, va. A la hora de hacer planeación, perdón, de mediciones, si ustedes recuerdan, a la hora de que revisábamos el primer problema, el del planetita y lo demás, veíamos que teníamos que escoger parámetros que podíamos optimizar para obtener una determinada medición. Por ejemplo, ustedes podían escoger una torre muy alta para minimizar, eh, bueno, o para maximizar, perdón, los efectos de la rotación del planeta. O podían escoger una torre relativamente chaparra para minimizar eso, pero no tan chaparra de tal manera que pues interfiriera con otras cuestiones. Podían cambiar el tamaño de los diámetros de las pelotitas para que maximizara, por ejemplo, la resistencia del aire, o lo podían minimizar, ¿no? El tamaño para que justamente pues cambiara esa relación. Entonces, ese tipo de cuestiones en las que ustedes tienen que escoger maximizar o minimizar un parámetro, no les voy a mentir, son difíciles de ver por lo general, pero cuando ya lo están trabajando, vaya, cuando hacen muchos de este tipo de cuestiones, se simplifica bastante. Entonces, eso es lo que quiero que noten y eso es lo que quiero que practiquemos pronto, ¿sí? De una vez se los comento y déjenme pausa la grabación porque esto es más administrativo que otra cosa. Ahora sí, hablando un poquito de equipo, para justamente simular todo esto que sería un examen real, un experimental real, se suele ocupar una lista de equipo bastante sencilla, por lo general, pero que hay que dominar bastante bien para que si se lo llegan a encontrar, no los agarre en curva. Entonces déjenme, les pongo básicamente como el kit olímpico de experimentos. Que es básicamente todo lo que van a llegar a tener que utilizar, con lo que se espera que estén familiarizados a la hora de ir a una olimpiada. A lo mejor, no sé, trabajan con un pequeño multímetro, con una rejilla de difracción, un polarizador, yo qué sé, y en la olimpiada les presentan ahí una super cajota súper complicada de manejar con un montón de botoncitos, yo qué sé. Ese tipo de sistemas que están completamente alejados de lo que uno suele trabajar también llegan a ocurrir y pues para eso uno no puede prepararse como tal. La mejor forma de prepararse para sistemas desconocidos es aprendiendo a utilizar los sistemas simples, porque por lo general los sistemas más complicados, los aparatos más complejos que les puedan presentar, están compuestos por varios de los más sencillos o siguen una lógica similar a la que tendrían que trabajar cuando trabajan con los más sencillos. Entonces, pues les digo, independientemente de lo que hagan a la hora de hacer las mediciones, es importante que se vayan consiguiendo un kit de experimentos. O bueno, hagan lo posible por conseguirlo. Si todavía están yendo a clase, procuren ir a sus escuelas y trabajar con este tipo de materiales. Si conocen a alguien que trabaja en un laboratorio o algo así, pues vayan si les pueden echar una mano con este tipo de materiales. En general son baratos, no suelen ser caros de conseguir, pero pues sí vale la pena que los tengan en cuenta, que los consigan y que vayan trabajando con eso. Y pues déjenme le hago una lista en términos de área de la física. Primero, en cuanto a óptica, bueno, lo que más se suele utilizar son las rejillas de difracción. Son ubicuas, no limpiadas en todo el mundo. ¿Por qué? Porque les permite trabajar con fenómenos bonitos en cuanto a física, ricos en cuanto a física, y la verdad es que no son caras las rejillas de difracción. Esta se puede improvisar con un CD, por ejemplo. Si ustedes tienen un CD viejito, nada más le quitan la película y ya con eso quedan con una rejilla de difracción casera.
Es un poquito complicado trabajar con esas porque pues no son rectas, son curvas. Y pues eso da resultados ahí medio extraños luego en el patrón de difracción, pero por lo general funciona bastante bien este tipo de rejillas. ¿Qué otra cuestión? Polarizadores. Y los polarizadores son un poquito más complicados de conseguir. La peor parte es limpiar el CD, en efecto. Pero cuando digo polarizadores me refiero a polarizadores lineales. Es relativamente sencillo de conseguir polarizadores no lineales o más que polarizadores filtros, que pues básicamente nada más se ven como pantallas oscuras. Lo que va a caracterizar un polarizador lineal es si ustedes lo ponen, por ejemplo, enfrente de una pantalla y lo giran, ese polarizador lineal lo que va a hacer es que pues sí se ve un efecto marcado a la hora de moverlo. Y la otra, si usted lo superpone con otro polarizador lineal, pues tiene que verse justamente ese cambio en la intensidad conforme lo van rotando. ¿Sí? Ahí va siendo cuestión de que lo revisen. Si tienen suerte, hay veces en que hay lentes de sol con polarizador, bueno, con una polarización lineal. No son todos, pero sí me consta que hay algunos. Por ejemplo, el filtro Polaroid es, me parece que de hecho es patente de un filtro polarizador lineal. Entonces, les digo, ahí es cuestión de que vayan ahora sí que experimentando con los materiales que tengan en casa. Y pues justamente que ese tipo de baterías pues vayan viendo cómo. ¿No? Y si no, vaya, si no tienen lentes de sol, si no los consiguen, una forma de intentar trabajarlo es, bueno, digo, estos materiales se pueden buscar en Amazon, así tal cual los encuentran, y no son tan caros. No son la cosa más barata del universo tampoco, pero no son excesivamente caros. Ahí se los dejo. ¿Qué otra cuestión? Ya si hay exceso de presupuesto, pueden trabajar con lentes. Las lentes son un poquito más, eh, menos usadas en lo general por lo que me ha tocado ver, pero pues sí, también dan como lugar a experimentos ricos, porque pueden enfocar, pueden desenfocar, pueden hacer sistemas de lentes y demás. En general, la óptica experimental es muy bonita, entonces pues ajá. Y los lentes se pueden improvisar con lentes. Nada más que pues los lentes eh, que uno tiene cuando tiene miopía o otro tipo de cuestiones, tienen varios tipos de tratamientos que pueden complicar un poquito la cuestión. Entonces, se puede improvisar, no digo que no, pero pues cuesta un poquito más de trabajo. ¿Qué otra cuestión? En general, los materiales transparentes son útiles porque les permiten medir, por ejemplo, índices de refracción. Y aquí entra en juego lo que les decía la vez que hablamos de polarización, que es el ángulo de Brewster, por ejemplo. Si usted tiene un material transparente y... Ay, me faltó aquí la parte más importante, el láser. Ese es el elemento más importante de su kit de óptica. Sí, porque con el láser ustedes tienen una fuente de luz relativamente decente, con poco ruido y concentrada, y que forma un rayito. Entonces es perfecto el láser. Y aparte son baratos por lo general. Entonces, con un láser ustedes pueden hacer un montón de experimentos y pueden trabajarlos de maneras bastante lindas. Entonces, pues sí, altamente recomendable que consigan un láser. Sí. Entonces les digo, si quieren trabajar experimentos en su casa, y de hecho vamos a procurar trabajar experimentos en su casa, pues les vamos a dejar tareita de eso. Y pues nada, para óptica sería conveniente que intentaran conseguir algo de ese estilo. Y en otra parte que es muy ubicua en las Olimpiadas son los circuitos eléctricos. En particular, y eso sí o sí, ustedes antes de irse a la Olimpiada a la que se vayan a ir, tienen que saber usar un multímetro. Un multímetro. El multímetro no se puede ignorar, no se puede decir, sí existe. No, no, no. Por favor de los por favores, aprendan a utilizar un multímetro. Hay unos muy baratos en Steren, me consta. Son muy fáciles de echar a perder, pero son muy baratos. Entonces, pues hagan lo posible por conseguir uno de estos. Y inclusive es posible que tengan uno o que conozcan a alguien que tenga uno, porque pues son instrumentos eléctricos muy usados. No sé, por ejemplo, ahí pueden ir con su abuelo y decirle, oye, abuelo, ¿tienes un multímetro? No sé, por decir algo. O con su papá, yo qué sé. O con su electricista de confianza. Moraleja de todo esto. Importante usar un multímetro. ¿Por qué? Porque les permite trabajar con circuitos eléctricos. ¿Sí? Y a la hora de trabajar con circuitos eléctricos,
Bueno, creo que noten que es importante porque es una parte de la física muy rica en el electromagnetismo y porque pues por lo general no es tan difícil montar un circuito eléctrico, nada más ocupan una pila o algo equivalente, cablecitos y componentes eléctricos, ¿no? Entonces, pues eso, ni de corriente paralelo. No. Pero bueno, les digo, un multímetro. Ya vamos a subrayar las cosas más importantes, creo yo. Porque, pues, ajá, cosas importantes, el láser y la rejilla de difracción. Lo demás, bueno, en materiales transparentes porque son fáciles de conseguir. En circuitos, la cosa más importante, el multiverso y multímetro. Y lo demás, les digo, ya es un poquito más opcional. Y cuando digo multímetro, me refiero a que aprendan a usar un multímetro. Si nunca se han topado con un multímetro y se los presentan por primera vez, les va a espantar porque tiene muchos hoyitos y tienen que tener cuidado de meter el cable correcto en el hoyito correcto, porque si no, todas las mediciones les van a salir chuecos. Y peor aún, si meten el hoyito, perdón, el cable incorrecto en el hoyito incorrecto, pueden fundir el multímetro. Así que, pues, ajá, hay que tener cuidado con eso. Importante con el multímetro aprender a usarlo, ¿sí? De hecho, aquí si ponemos un pequeño diagrama de 3 pesos del multímetro, básicamente es algo así. Esto es como una perillita. Aquí está la pantalla. Y aquí, grosso modo, tiene 3 entradas. ¿Sí? Depende mucho del multímetro. Y bueno, aquí va a haber una serie de símbolos arcanos, como runas místicas, o no, símbolos eléctricos. Y cada uno de esos símbolos eléctricos les dice qué está midiendo el multímetro. Ahora, cada uno de estos hoyitos, que pues, vaya, sería muy complicado que les mostrara ahorita un multímetro. Pero, bueno, espérame tantito. Sí, vamos a hacerlo, creo que. Ahora sí, ya tenemos un multímetro. Les digo, es este multímetro de Steren. No, eh, vaya, si mal no recuerdo, este costó como 100 pesos. Entonces, pues, stonks. Y déjenme, le quito la opción de desenfocar el fondo. Ahí no me juzguen por lo que tenga atrás. Y pues nada, ahí la cuestión con el multímetro, les comento, de hecho, déjenme, comparto y pineo mi cámara para que se vea mejor esa parte. Les digo, ahí está el multímetro, se prende con el botón de prendido, de hecho creo que este nada más se prende moviéndole tantito, entonces ahí está. Y pues nada, hay varias cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar el multímetro. La primera, la más importante, tiene que ver con los hoyitos de acá abajo. Todo multímetro viene con sus cables, uno negro, uno rojo. Ya saben, por convención, negro negativo, rojo positivo. ¿Qué otra cuestión? Es, vaya, cada uno de los hoyitos va a decir una cosa diferente. Lo que dice cada hoyito depende del multímetro que estén trabajando. Ahí cambia mucho dependiendo del multímetro que tengan. Hay unos, de hecho, que creo que tienen hasta 4 hoyitos, este nada más tiene 3. U otros que tienen cosas juntas, otros los separan. En fin, depende mucho del sistema que estén considerando. Lo que sí van a hacer, van a tener todos, y eso es casi ubicuo, es uno que va a decir acá com. No sé si se alcanza a leer, pero ahí tiene unas letritas que dicen com. Ahí está, ahí se ve, com. El otro tiene símbolos arcanos extraños, cuestiones eléctricas, y el otro tiene más símbolos arcanos extraños, ¿sí? Lo importante de todo eso es el que dice com, eh, ¿sí? Porque en ese es donde va, siempre de los siempre, el negro. ¿Sí? Esa es como la regla de oro. El negro va en el que dice com, el negro va en el que no tiene ninguno de los símbolos extraños, en el que nada más tiene letritas, ahí va el negro. Eso es siempre de los siempre. Nunca me he topado con uno donde haya que conectarlo de manera distinta. ¿Sí? Ahí va el negro, ahí está. Ya que tienen el negro puesto en com, ya están del otro lado. Ya es mucho más complicado que mueran a la hora de usar un multímetro. ¿Qué otra cosa vale la pena mencionar? Las otras dos entradas está invertido el video. Pero bueno, ahí hagan un poquito de destreza mental y vean que aquí dice 10 amperes y que acá dice voltaje ohm, MA, eso que es una flechita que es para corriente alterna, me parece, y otra cosa que no tiene nada que ver. Entonces, bueno, por lo general hay una parte que tiene una cantidad de voltaje o de corriente muy alta, en este caso 10 amperes, y esos 10 amperes se utilizan cuando tienen mediciones fuertes, pues potentes, que pueden amolarles el multímetro si lo ponen en la otra cuestión. Entonces, esos dos hoyitos son para justamente esas dos cuestiones. Si lo ponen en uno, van a
trabajar con cuestiones relativamente moderadas, bajitas. Si lo ponen en el otro, van a trabajar con, bueno, es porque van a trabajar con cuestiones más grandes. Por lo general, siempre de los siempre van a trabajar con el que tiene las cosas más pequeñas, porque la verdad es que trabajar con el que tiene vaya, los parámetros más grandes para el amperaje y demás se vuelve peligroso. ¿Por qué? Porque imaginen ustedes que van a trabajar con un circuito con 10 amperes. Si ustedes recuerdan del electromagnetismo, 10 amperes es extremadamente muchísimo. Entonces, pues vaya, no es seguro. Entonces, como no es seguro trabajar con tanta corriente, por lo general no se suelen llevar a cabo ese tipo de experimentos en una Olimpiada. Pero bueno, vale la pena mencionarlo. ¿Qué otra cuestión? Ahí ya que tienen el multímetro, hay en la ruedita, hay varias secciones. Cada una de esas secciones les indica cómo trabajar con la cantidad que tiene ahí. Por ejemplo, aquí tiene una omega de resistencia. Acá, no sé si se alcance a ver. Ahí está la V de voltaje. Importante. Ahí esa V de voltaje se divide en dos partes. Una que tiene una línea derechita y otra que tiene una línea chueca más abajo. Sí, entonces la línea derechita, corriente directa, la línea chueca, corriente alterna. Nada más como referencia. Y pues hay otra cuestión que tiene que ver con amperaje. ¿Sí? ¿Qué otra cosa vale la pena mencionar? Ahora, las escalas de los multímetros les permiten medir con diferentes rangos. Y no es poco común que en un mismo problema tengan que cambiar de rango de medición. Por ejemplo, puede ser que una parte la midan con una escala máxima de 20 volts y es posible que otra parte la tengan que medir con una escala máxima de 2 milivolts para que alcanzara a medir con la precisión adecuada. ¿Sí? Y eso creo que es la parte más truculenta de trabajar con un multímetro. Y es que la precisión, la incertidumbre que tengan en cada uno de sus resultados depende de en qué rango de medición estén. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a trabajar en un intervalo yo qué sé, de 1 a 9 volts, en la primera parte les conviene estar en el rango que tiene como máximo los 2 volts. Sí, ahí está, ese es el rango que tiene como máximo 2 volts. No se alcanza a ver, pero ahí está, ustedes créanme. Ahí dice 2000 milivolts, que pues son 2 volts. Y pues eso justamente les va a dar una mayor precisión en el rango de valores bajos. Sin embargo, cuando ustedes cambien a valores más altos, se van a ver obligados a cambiar de escala porque entonces ya no les va a alcanzar a medir eso. Y está haciendo sonidos extraños esto, espero que no explote. Pero bueno, lo importante a ver ahí es que no sé si vieron, pero cuando yo hice el cambio en la perillita, cambió la posición del punto. De hecho, aquí si ustedes ven, no hay ningún punto. Y si yo cambio a la de 20, ya ahí aparece un punto. Ahí está el punto, se los presento. Entonces, eh, justamente a la hora de cambiar de rango de medición, cambia la precisión del instrumento. ¿Por qué? Porque cambia la unidad mínima de medición. En el caso de los eh, 2000 milivolts, eso medía hasta, bueno, en el orden de milivolts, es decir, 0.01 volts. Y en el caso de que ya lo tienen en el siguiente orden, pues se recorre un poquito eso. Ya no les da precisión de centésimas de voto, sino que les da precisión de décimas de voto, ¿no? Entonces eso es algo que tienen que considerar a la hora de hacer el análisis. Y nada, les digo, esto ahorita es muy teórico. eh, la, la idea, lo ideal, es que lo trabajen ustedes por su cuenta. Porque, pues les digo, esta parte experimental es muy de ponerse manitas a la obra y pues eso no se puede ver tal cual de ahorita, ¿no? Entonces por eso les digo que es muy importante que vean cómo lo hacen para conseguir experiencia trabajando con este aparato. Unas cuantas eh, precauciones, algunas cuantas notas. A la hora de medir las diferentes cantidades, hay que ir en un orden descendente o ascendente dependiendo de la cantidad a la hora de cambiar de orden. Por ejemplo, si ustedes van a medir una corriente, lo ideal es que ustedes vayan de la sección que tiene más corriente a la que tiene menos corriente, porque así evitan que puedan pasar problemas potenciales con las partes más sensibles del multímetro. Por ejemplo, si ustedes ponen el multímetro en la parte de, yo qué sé, miliamperes,
una X cantidad de miliamperes. Y resulta que la corriente que está fluyendo por el circuito es de, lo que sé, de 1 amper o algo así, pues obviamente van a haber hay cuestiones, complicaciones o cosas que no deberían de suceder, porque las partes más sensibles del circuito pueden dañarse si son sometidas a corrientes mucho más grandes de las que deberían de trabajarse. Entonces, hay unas cuantas reglas de seguridad que se suelen usar a la hora de hacer mediciones y depende justamente de lo que vayan a medir. Entonces, si van a medir corriente, si van a medir intensidad de corriente eléctrica, van de mayor a menor. ¿Por qué? Porque, bueno, la parte que tiene mayor corriente está diseñada para soportar una mayor cantidad de corriente. Entonces, este tiene una resistencia interna relativamente mayor. Entonces, si usted le pone un voltaje alto a esa parte, pues va a tener menos cuestiones, va a ser más difícil que se rompa, que se truene, que se queme el circuito. Sí. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una corriente de, yo qué sé, por decir algo, eh, 50 milivolts, lo que harían idealmente es, bueno, empiezan en la sección de 1 amper. Si no miden nada, se van a la siguiente sección, que sería la de, en este multímetro, 200 miliamperes. Si miden algo, pero está como que en el límite del rango, se van al que sigue. Y si tienen suerte, ya con eso alcanzan a medir bien. ¿Sí? Entonces eso, van de más grande, de más robusto a menos, de lo más general a lo más chiquito. ¿Sí? Eso con corrientes. En voltajes, si mal no recuerdo, se sigue un procedimiento similar por lo mismo. Ustedes van de un voltaje mayor a un voltaje menor. ¿Por qué? Por lo mismo, tienen un voltaje grandote, ponen su multímetro ahí de tal manera que pues puedan hacer la medición de manera apropiada. Si lo hacen al revés, en voltaje la verdad es que no suele pasar mucho. Es bastante seguro por lo general medir voltajes, pero pues no está de más decirlo. En la única cuestión en la que esto no se vale es con las resistencias. Y es por cómo funciona la medición de resistencias del multímetro. El multímetro, para medir una resistencia, lo que hace es que le hace pasar una corriente eléctrica a través de la resistencia. Entonces, si ustedes le mandan una corriente eléctrica diseñada para una resistencia de 20 mega ohms a una resistencia de 1 ohm, por decir algo, pues vamos a tener problemas, ¿no? Es posible que haya una corriente mucho más grande de la que está acostumbrada el multímetro y que se dañe sus componentes internas. O si nos vamos a casos muy extremos, puede ser que la resistencia se caliente tanto que, bueno, creo que las resistencias no explotan, pero pues sí se puede llegar a calentar mucho y eso es algo que no queremos. Entonces, las resistencias por cómo están diseñadas, se tienen que ir al revés, se va de menor a mayor. ¿Sí? Empiezan con una corriente bajita para resistencias bajitas y luego la van incrementando conforme sea apropiado. Entonces, bueno, les digo, eso lo tienen que trabajar ustedes por su cuenta, con sus manitas. Y pues nada, mucha suerte con eso. ¿Qué otra cosa vale la pena mencionar? En la parte de las demás cuestiones es básicamente similar. Con que ustedes aprendan a manejar ese tipo de materiales ya están del otro lado, por lo general. Pero pues sí. Entonces, ahorita creo que eso ya nos dice básicamente todo lo que me gustaría decirles, al menos de momento, sobre el montaje. Más, más lo que les había comentado la otra vez. Es como intenten tener bien sus rangos de mediciones, procuren que estén bien distribuidas, enfóquense en las partes donde hay un comportamiento más interesante del problema, si es que la hay. eh, Procuren minimizar la incertidumbre lo más posible. Una incertidumbre tolerable, a lo mucho, es del orden del 10% y cuestiones de ese estilo. ¿Sí? Entonces, nada. La otra parte que nos toca analizar ahorita es el análisis de datos. Y en ese sentido, no hay mucho que les pueda decir que no sepan ustedes ya, creo. Que pues básicamente el análisis de datos de las Olimpiadas se reduce a hacer gráficas o a tabular datos. ¿Sí? Y entonces, en ese sentido, más que saber utilizar la calculadora que les den o la calculadora que vayan a llevar, no creo que valga la pena mucho detenernos en esto. ¿Sí? Eh, Nada más para que no se nos olvide, la función tabla de su calculadora es altamente recomendable en este sentido porque les permite hacer muchos cálculos de manera muy rápida. ¿Qué otra cuestión?
Nada, a la hora de trabajar con las gráficas, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir a la hora de graficar? Pues básicamente nada más que no hay forma de aprender a graficar más que graficando. No les puedo decir un montón de cosas ahorita, pero si no se ponen ustedes a sentarse y poner puntitos en papel milimétrico, es muy complicado que desarrollen el nivel de habilidad necesario para que les vaya bien en un examen cuando lo presenten. Entonces, en ese sentido, algo que nos recomendaba el doctor Víctor Romero, que era el coordinador antes de Pelayo, pero que también apoya luego con los entrenamientos experimentales, es que algo que deberían de ustedes hacer relativamente frecuentemente es graficar. Entonces, esto es algo que es como recomendable que lo vuelvan un hábito, o más que un hábito, incorporarlo a su sesión de estudios, ¿sí? Procuren todos los días realizar por lo menos una gráfica, ¿sí? Una gráfica de lo que quieran. Eh, Hay muchos conjuntos de datos que pueden obtener, ya sea de exámenes experimentales pasados, de la IFO, de la AFO, de la UFO, de la que se les guste, de la nacional inclusive. O hay problemas que vienen en algunos libros que tienen datos incluidos y que pues justamente lo que tienen que hacer es analizarlos. Acá dice que la función de tabla aparece como stat. Esa no es la función de tabla, esa es la función estadística. La función estadística funciona diferente que la función tabla. Si bien en la estadística también puedes hacer una tabla, pues esa tabla es una tabla como tal cual tabla. No tiene que ver con lo que nosotros estamos llamando aquí como la función tabla. Nosotros referimos a la función tabla como una función que tú puedes, ¿cómo decirlo? A la que tú puedes definir, tú puedes definir una función y eso te tabula datos basados en esa función. Eso es lo que nosotros estamos entendiendo como función tabla. La función estadística de la calculadora te permite hacer una tabla manualmente, es decir, introduces datos, por ejemplo, x1, y2. Lo que es el siguiente valor de x que valga 2 y que llegue a valga 3. El siguiente valor x4, y4, y5, o no sé, algo por el estilo. ¿Sí? Y eso es fundamentalmente distinto que la función tabla a lo que nos estamos refiriendo. Vale la pena también que sepan utilizar ese tipo de funciones, las estadísticas de la calculadora, pero bueno, si quieren luego hablemos un poquito más al respecto. Pero pues sí, si quieres también lo anoto aquí, la función estadística. Eh, pero bueno, eso ya depende mucho del tipo de calculadora que vayan a utilizar. En el caso de las Olimpiadas regionales, la iberoamericana, la centroamericana, no tengo idea de cómo sea el funcionamiento del calculadora. Supongo que llevarán ustedes la suya y si llevan la suya, pues básicamente aprendan a utilizarla. Lean el manual, revísenla, váyanse familiarizando. La calculadora es su mejor amiga. En el caso de quienes vayan a la Olimpiada Internacional, ahí sí les van a proporcionar una calculadora y esa es una calculadora bastante exótica, por lo que tengo entendido. Entonces, vamos a tener que ver qué truquitos encontramos para utilizarla, pero no nos preocupamos luego por eso. De momento, nada más como ver eso y tener en cuenta que tienen que desarrollar el hábito de graficar. La calculadora del año pasado fue una Casio FX 881 LA Plus, especialmente diseñada, que tenía un logo del iPhone en la parte trasera. Nada más que no nos dejaron quedarnos con la calculadora. Pi, 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 pi. Pero bueno, no miento, era este, una 82 LA Plus. Sí, creo que era 82 LA. No sé, pero es una calculadora Casio de gama media, pero con funciones limitadas. Para caer pronto. Entonces, bueno. ¿Y qué más hay que decir? Digo, si alguien tiene alguna duda sobre la parte de análisis de datos o que diga algún consejo para hacer tablas, algún consejo para hacer gráficas, con mucho gusto. Pero les digo, ahorita creo que no es tan relevante que nos tengamos en eso porque eso es algo que me consta que en la mayoría de las olimpiadas estatales trabajan con bastante detenimiento. Entonces, pues básicamente es lo mismo. Entonces, y creo que no vale la pena detenernos mucho a platicar al respecto. Pero nuevamente, si alguien tiene alguna duda al respecto, siéntase libre de presentarla. Y bueno. En lo que comentan, déjenme les muestro esta guía.
No sé si han tenido oportunidad de revisar las guías de Shu, pero hasta abajo, medio escondida, hay una que justamente tiene que ver con la parte experimental de la Olimpiada. Comentario al margen, a lo mejor las traducimos las guías del Shu, como proyecto de la Olimpiada Mexicana. Todavía no confirmamos nada, pero vamos, ahí queda como comentario. Y bueno, aquí hay algunas cuestiones y algo que quiero que noten, algo que quiero comentarles y algo que quiero que se lleven de esta sesión, es que aquí dice que el equipo de Estados Unidos tampoco recibe apoyo significativo del gobierno y que por lo general también nada más reciben como 2 días de entrenamiento experimental. Y entonces, pues, no sé, creo que nos ayuda a ponernos un poquito en perspectiva, en el sentido de que, bueno, si ellos no tienen tantos recursos, no tienen tantos días de entrenamiento, pues no estamos en una situación tan distinta. Y ahí mencionan que pues ellos llegan a ganar medallas de oro, ¿no? Un montón. Entonces, pues creo que eso nos permite un poquito como reflexionar en el sentido de que tal vez no necesitemos tanto tiempo en entrenamiento experimental, sino que, vaya, guiarlos a ustedes en el sentido de poder trabajar estas habilidades que mencionan acá para poder llegar a tener un buen desempeño en este tipo de olimpiadas. Entonces, pues eso es lo que les quería comentar. Aquí está esta guía y creo que vale la pena que se vaya trabajando. Aquí, por ejemplo, en la parte de habilidades motoras, le dicen pónganse a medir tiempos con un cronómetro y vean qué tan bueno es su tiempo de respuesta o que utilicen una regla para medir cosas. Aquí creo que le podría agregársele otro tipo de cuestiones, pero bueno, creo que para empezar está relativamente decente. ¿Sí? Y pues nada, aquí les dicen ese tipo de cuestiones que tienen que saber sí o sí, llámese el multímetro, llámese hacer un péndulo, por ejemplo, trabajar con cuestiones de óptica. Eh, y entonces se los comento porque quería ver su opinión. Y bueno, más que su opinión para comentarles, aquí es un poquito más autoritativo que pedir su opinión. Pero bueno, la posibilidad de que dejemos tareas relacionadas con este tipo de, ¿cómo decirlo? De tareas, de trabajos. Entonces, por ejemplo, una tarea sería, bueno, consigue un multímetro, trabájalo y realiza hacer una serie de mediciones para esto. Y no sé. O haz un péndulo, así tal cual. Ingéniatelas, consigue un poquito de hilo, consíguete algo que puedas que ponerle de manera que actúe como plomada e intenta medir la gravedad. ¿Sí? Entonces, pues eso. La parte experimental no hay mucho que podamos decir. La parte teórica experimental es relativamente limitada. Pero lo que sí podemos decir es, bueno, podemos trabajarlo. Y si ellos pueden, que creo que es lo que quiero decirles, si ellos pueden, pues nosotros también podemos. No estamos en una situación tan diferente como para decir, no, pues es que son los gringos y tienen muchos recursos y no sé qué. Por lo que dicen acá, no está de cual así. Entonces, pues, ajá, podemos intentar trabajar todo esto. A lo que quiero que nos quedemos es que tenemos el material para trabajarlo. Podemos irlo funcionando, trabajando. Y pues nada, básicamente eso. ¿Sí? Esto es como un plan de trabajo. Aquí está la guía, aquí está el material. Y pues tenemos relativamente tiempo para hacerlo. Con los de la internacional quedan 7, no, 6 semanas creo. Y para los demás, pues en la iberoamericana y demás queda más tiempo. Entonces, pues hay bastante tiempo, bastante oportunidad de tener un desempeño bastante bueno en la parte experimental, creo yo. Así que pues